¿Qué es el anime? ¿Por qué nos gusta? ¿Qué lo hace tan diferente? Bienvenidos. Esto es Akatoao, charlas sobre el mundo del anime. En Akatoao hablaremos de diversos temas relacionados con el mundo del anime. Acompáñanos por 30 minutos a explorar una idea, encontrar las historias del mundo del anime, sus protagonistas, sus creadores, sus sentimientos, su cultura, entre otras cosas que hacen al anime tan especial. Nos encanta hablar y por eso, acá y yo, te llevaremos por un viaje a través del capítulo. Nuestro mayor propósito es que veas con otros ojos el mundo del anime y conozcas su diversidad. Claro, todo en español. Así que siéntate, ponte tus audífonos y vamos. Y esta es la segunda parte de nuestra conversación de género. ¡Yay! Yay, vamos a seguir con este tema que creo que tiene bastante para hablar. Creo que 2 partes no le hacen justicia, pero pues... Sí, tal vez. Igual vamos a hablar de cada uno de esos temas, de algunos muy importantes, en secciones por separado, no se preocupen. Sí, exacto. O sea, de lo de la hipersexualización, por ejemplo. Exacto. Nos falta mucho tramo. Sí. Y ya metiéndonos a lo que sería el sexo en Japón y en el anime. Eso es muy grande. Eso, creo que de esos vamos a sacar un par de capítulos también. También tocaría. Exactamente. Pero bueno. Bueno, entonces hablemos de géneros. Entonces cuéntame acá, ¿cuáles son los géneros que te hablan de ese tipo de cosas? De tipos de relaciones de género. Como tú lo mencionaste antes, justamente ahí pues están los 3 componentes del género, ¿no? Y específicamente en relaciones de género, tal vez el componente que más representación tiene en el anime es tal vez cómo te representas a ti mismo, pero hacia el amor. No solo el amor de parejas, sino también el amor familiar y la amistad. Pero tal vez el que más representación tiene en el anime y que han creado géneros alrededor de esto es el amor, ¿cierto? Sí, definitivamente. Entonces, ¿qué géneros hay que hablan sobre el amor y las diferentes representaciones del anime dentro de ellas? Hay muchos géneros dependiendo de como el nivel o la escala también de qué se quiere ver. Están los géneros como lo son, digamos que serían los estándares, que representan relaciones tal vez de hombres y mujeres cis, que estos géneros normalmente pueden ser muy exagerados, como lo son el harem, como lo son el ecchi también, que está un poco relacionado con lo que ahorita mencionaba de Shokugeki no Soma. Y pues hay harem y harem inverso. También hay harem inverso, exactamente. Hay versión para mujeres. ¿Qué es un harem inverso? Cuéntanos. Harem inverso ya es para la fantasía femenina de que es una protagonista y llegan muchos hombres extremadamente guapos, sí. sensibles, amables. Bueno, en realidad ahí ya hay más cosas, pero que al final están interesados en la protagonista. Y pues el harem normal sería versión masculina. Exactamente. De un protagonista neutro que muchas mujeres están interesadas en él por razones. Siempre hay diferentes razones. O realmente no hay. O no hay, sí, también eso pasa. Que simplemente es como es el protagonista, todos quieren con él. Ya, eso también pasa. Pero bueno, quiero que nos dirijamos un poco a hablar de estos géneros que representan tal vez el amor que no es cis. Y estos son 2 géneros que en realidad tienen mucha representación en Japón e incluso tienen subgéneros dentro de ellos. Uno de estos es el yuri, que lo que representa amor entre 2 mujeres. Puede ser amor como familiar,
puede ser amor que llegue hasta una relación de pareja, pero representa el yuri. Y hay diferentes tipos de yuri. Hay yuri que está dirigido a, aunque no me lo crean, está dirigido a jóvenes pero más pequeños, es decir, casi niños, que representa más ¿Así? como una amistad. Sí, eso existe, yo no lo sabía y lo encontré y fue como Jesús. Sí, existe. Y también existe el que Interesante. ya pues tiene muchas más escenas de sexo y todo esto, que pues ahí ya ese ya es para adultos o para jóvenes, también representa una relación mujer-mujer. Y está la contraparte. O que son simples relaciones Sí, normales. también de O sea, amigas de o un relaciones. romance súper Sí, normal. exacto, esas existen. Y sinceramente a mí me parecen que hay unos que son muy bonitos. Sí, Hay unos yuris que me parece que tienen relaciones súper bonitas. sí. Yo no sé por qué solo he visto eso en yuris. Que las relaciones son súper bonitas. Pues es que como en general también esto representa un poco las fantasías de qué es lo que querría. Yo lo he visto más en el otro género que vamos a hablar, que sería la contraparte del yuri. Es justamente yo creo porque es una fantasía, porque representan como lo que sería el ideal de una persona para su pareja. Sí, Y entonces, la entonces, contraparte del yuri se llama yaoi y es justamente lo mismo, pero en sentido pues contrario. Entonces serían dos hombres que también tienen una relación de amistad o amor o una relación en general de pareja en diferentes grados o en diferentes niveles. Y hay muchísimo de ambos géneros, de yuri y de yaoi, hay muchísimo en el sí. anime. Y es común que en cada temporada, sí, es común que en cada temporada salga uno o dos de Y hay ambos. incluso yuris o yaois que se han vuelto muy populares a través del tiempo, porque representan, no, porque en general son muy entretenidos, porque representan el tipo de relaciones en las que les gustaría estar a las personas. No sé si sabías, Sao, pero uno de los géneros que más consumen las mujeres en Japón, ¿cuál esperarías que fuera? Cuéntame, Ao. Romance, sí, como shoujo. O yo sé, pues no. Imagínate que el que más consumen las mujeres en Japón y él es uno de los más pronunciados en especial en las mujeres jóvenes es el boys lover, que es un tipo de yaoi que es un poco más suave. ¿Por qué lo digo Ah, que es ok. más suave? Porque no llega a tener contenido explícito sexual. Ah, Ujú. O sea, sí hay escenas, pero no es tan explícito como lo sería otros tipos de yaoi. Y este es el género más vendido en Japón para mujeres jóvenes, lo cual es bastante interesante porque hay varias encuestas y en general varias como análisis que le han hecho a esto del mercado y es porque las mujeres encuentran en los personajes de Boys Lover o de Yaoi lo que ellas esperarían como un hombre ideal. ¿Por qué? Porque son hombres amables, tiernos, cariñosos, que aunque están teniendo una relación con un hombre dentro de la fantasía de la narrativa del anime o del manga, ellas se sienten conectadas y en general dicen que no ven a la otra persona como si fuera un hombre, sino que lo ven como si simplemente fuera una relación de pareja, lo cual hace que sea bastante interesante lo que pasa. eso, por ejemplo, a mí también me pasa cuando he visto yuris, de que es que la relación de por sí es muy bonita. Entonces no importa mucho cuál es el género que tiene. Exacto, exacto. Exacto, sí, sí, es Solo más que se eso. aman. Y yo creo que en esos dos géneros hablan muy bien de lo que son las relaciones, porque siento que en los otros no toman casi el tema, o sea, ni siquiera toman Uy, el tema de sí. relación. Y algo que tú me mencionabas el otro día, Ao, y es que en general uno ve las relaciones de amor en el anime y son súper tóxicas, son de Sí, como que consumen pero a la es otra cuando persona. están bajo rol de género definido. En estos no pasa tanto, en estos en realidad sí hay, o sea, sí hay lugares donde uno puede encontrar esto de relaciones tóxicas, no se imaginan, pero no es algo que pase como en lo popular que Ya, existe. sí, sí, sí. Algo que además te quería contar es que si comparamos a Japón con, en específico, el anime de Japón, ¿qué pasa con ese anime que habla de cosas de género y de identidades de género cuando se lleva a otras partes del mundo? Ok, ¿qué pasa? Y es que, digamos, un caso que es muy conocido, y si no, les sugiero que lo busquen en YouTube o en Google, es con el anime de Sailor Moon, que incluso llegó aquí a Latinoamérica.
Y es que en Sailor Moon hay una pareja de dos chicas y ellas dos en el anime, en la versión original, ellas son pareja y lo mencionan todo el tiempo en japonés. Pero el sesgo es tan grande y la censura es tan grande en otras partes del mundo que no mencionan que son pareja, sino dicen que son primos. Justamente porque hay lugares donde todavía es tabú hablar de esas cosas. Y creo que es importante por lo menos darle la acotación a Japón de que está haciendo el esfuerzo, o por lo menos en el anime hay lugares donde se puede hablar de eso. Por lo menos dar ese crédito, sí. Algo que te quería preguntar, Ao, también era que, bueno, hemos hablado un poco de relaciones, amor, género, cómo esto sucede, pero quisiera preguntarte como, bueno, ¿y qué otros tipos de identidades encontramos dentro del anime? Porque digamos, yo en especial quiero mencionar un anime que me ha causado un gran impacto y es porque es un anime que ya es un poco viejo, porque lo hicieron más o menos como para la década de los 90, pero este anime me ha causado gran impacto porque en realidad las personas que están en él o los personajes que están en él son muy libres de cómo se expresan y a quienes aman dentro del anime, y esto me pareció totalmente revolucionario. Y es curioso porque justamente el título del anime tiene esa palabra dentro de sí mismo. No sé si alguno lo conoce o tú, Ao, lo conoces. Ese anime se llama Utena, la chica revolucionaria, o en japonés se llama Shoujo Kakumei Utena. Sí lo he escuchado. No me he puesto a verlo, pero sí lo he Y es escuchado. muy interesante lo que sucede en él. De primerazo te atrapa. ¿Y este anime de qué va? Bueno, es muy interesante porque tal vez es lo que te atrapa cuando lo comienzas a ver o lo ves dentro de todos los animes que hay. Y es que hay una chica que sus padres murieron y estaba muy triste, muy desolada cuando era niña. Y un príncipe viene y la hace sentir fuerte y le dice que la va a estar esperando. Y esto de el príncipe causa tanto impacto en ella que ella decide volverse el príncipe. O sea, ella quiere volverse esa persona. Quiere volverse un príncipe. Que le dio consuelo cuando tuvo su problema. Critica muchas cosas en general, como de crecer y la pubertad. Pero lo hace de maneras muy extrañas, entonces son como muy sutiles y uno no las ve siempre, pero es muy interesante porque no solo esto se ve con la chica, sino que hay muchas relaciones fluidas dentro del anime y lo tratan como algo totalmente normal, lo cual no es algo que se vea tanto en el anime. Es verdad, y pues ahí ya nos estaríamos metiendo en lo que son las identidades trans, que es muy curioso el cómo lo manejan en el anime. Porque de lo que estaba averiguando y viendo, material audiovisual en general, que hablen sobre la condición trans, siempre es bien escaso. Y digamos que en Japón sigue siendo escaso, pero sorprendentemente hay. Y un ejemplo también súper revolucionario que vimos hace no mucho y que no sabía que existía y es súper interesante porque precisamente habla del tema. Súper intenso. Es Juro Musuko y es un anime. O lo que se traduce en español como el hijo errante. ¿El hijo qué? Errante. Oh, no sabía la traducción. Pero entonces es un anime en donde el principal enganche es de un hombre que quiere ser una niña y el anime va de la historia de cómo transcurre eso. Y entonces es literalmente plantearte la pregunta de, bueno, ¿y qué es una niña? ¿Qué es un niño? Que literalmente te la plantea desde el episodio 1. Exacto. Y hay muchas cuestiones que me generaron muchas preguntas. Como que en serio funcionó muy bien el anime en el sentido de que me muestra un mundo que no había considerado bien. Como de esa cuestión de, bueno, ¿y tú por qué eres un hombre o tú por qué eres mujer? ¿Qué te define? Como, ¿y si yo como hombre quiero vestirme como mujer, qué? Como, ¿eso qué tiene que ver? Como, ¿por qué debería importar? Y hay muchas cuestiones que van de ese estilo. Y de que los mismos personajes, muchos se empiezan a preguntar eso. Incluso los que les parece raro empiezan a cuestionárselo y es como, venga, esto es raro, pero ¿por qué? Exacto, como porque la gente los critica y no solo al personaje principal, que también es algo que lo hace muy interesante, sino a muchos personajes dentro del anime, ¿no?
Sí, o sea, y hay varias identidades. Hay un personaje que es fluido, coprotagonista es un hombre trans también. Y por ejemplo, como la cuestión de que cuando el hombre trans se representa como hombre, prácticamente no le dicen nada. Mientras que en este caso la mujer trans, cuando se representa como mujer y se expone, todo el mundo se alarma. Y es una Sí. pregunta. Sí, me acuerdo de ese episodio. Y es una pregunta que aún me causa mucha inquietud. En serio, ¿por qué pasa eso? Porque es tan alarmante que un hombre se vista de mujer. Es algo que aún no logro comprender. Eso está relacionado con la sociedad japonesa. Y es porque, digamos que de cierta manera, históricamente, las mujeres, no solo en Japón, sino en muchas partes del mundo, han tenido que empezar a asumir roles masculinos para poder integrarse a la sociedad. Sí. Entonces, un ejemplo son los kimonos. Los kimonos, pues, son estos vestidos tradicionales japoneses que tienen para las mujeres una faldita. Seguro los has visto, ¿verdad? Sí. Y tienen un obi, y en general, pues este obi, que es el cinturón, hace que en general usar un kimono es muy incómodo. Es decir, es una prenda que te hace ver elegante, pero es incómodo. Al punto que cuando las mujeres comenzaron a tener que integrarse como a la fuerza laboral, y digo no solo a la fuerza laboral en ciudades, sino también en la manera rural, es decir, a recoger alimentos y sembrar alimentos, se inventó otra forma del kimono, que es un pantalón, pero está hecho de la misma tela que el kimono. Entonces las mujeres comenzaron a vestirse como hombres. ¿Por qué? Para integrarse a la sociedad y ser funcionales. Eso fue lo que pasó. Okay. Pero a los hombres nunca les ha tocado hacer lo contrario. ¿Sí me hago entender? Ya entiendo. Entonces, cuando un hombre se viste de mujer, en realidad es algo como extraño y tiene la connotación de que es un pervertido. Entonces, por eso está mal visto que eso suceda. Wow, muy fuerte. Sí, es muy, muy fuerte. Por eso, la mayoría de hombres que tienen este ura, como en el cual se quieren vestir de mujeres porque es algo que les gusta, o porque se sienten más identificados con esta identidad, ellos se esconden muy bien, tienen que esconderlo muy, muy bien de sus compañeros de trabajo, de su esposa, si es que ya se casaron, de sus amigos, porque puede tener problemas bastante graves si la gente se da cuenta. Y precisamente respecto a ese, como tiene un poco más de sentido el de como la manera, o pues la mala manera normalmente, de cómo representan ese tipo de actitudes en otros animes, que es por ejemplo con los okamas o los travestis. Sí. O crossdressers, que pues eso también se puede ver mucho. Un ejemplo muy claro y sinceramente muy bueno sería en la película Tokyo Godfathers. Sí, excelente película. Solo que en este caso el okama sí es trans, o el okama sí se representa como mujer. Como el que cambien de vestimenta no necesariamente implica que tenga representación femenina, hay que aclarar eso. Sí, tienes razón. Y en el caso de los okamas, por ejemplo, normalmente lo hacen esa manera de actuación, como a manera de show, el espectáculo. Y en muchas de esas representaciones, cuando se representan en el anime, ese tipo de esas actitudes lo hacen en modo de burla, lo hacen como si fuera algo cómico o lamentable. Como eso también en la televisión japonesa, cuando los muestran, es para burlarse, ¿no? Y también muy claro de en qué anime se ve esto es en One Piece. Como en One Piece también hay representación trans bien, de mujer trans que no le paran bolas siquiera, como, o sea, en el sentido de que no es, lo que es importante de ella no es que sea de sexo masculino, no, para nada, sino que es una guerrera y se queda como una guerrera. Y solo hay personajes que dicen como, esto es raro, pero vale verga porque es una guerrera y es una persona de por sí
como que la condición de su personalidad no se basa en que es trans y ya. Que eso, por ejemplo, pasa con lo que son los piratas Okama de One Piece. Que es que ahí el chiste es que son Okama. Ok. Aunque me parece curioso de que aunque son como el personaje chiste y eso, son muy fuertes, como que son muy poderosos. O sea, en ningún momento se les considera como que los otros personajes no lo ven como chiste. Como que dentro del mundo de One Piece no son para nada chiste. Son poderosos. Sino que son una fuerza a temer y son como considerablemente hábiles. Y sí, funciona, como que los utilizan mucho para hacer comedia y para hacer comentarios también sobre la masculinidad. Que eso me gusta cuando hacen eso, por ejemplo, porque lo hacen con el personaje más estereotipo masculino posible. Entonces esas interacciones son súper agradables, como de ese desafío con él. Y por ejemplo, el que es el líder de esos piratas tiene una habilidad súper bacana, porque es una habilidad que le permite ser fluido. Ok. Sí, es una habilidad que es como a medida de inyecciones se transforma en hombre o mujer a placer y utiliza las habilidades tanto de hombre como mujer como mejor le conviene en los momentos que mejor le convienen. Entonces eso es un personaje que es fluido y es el capitán de estos piratas y es súper poderoso y es súper importante ese personaje. Entonces, por ejemplo, o sea, no me gusta cómo lo representan, pero me gusta que la actitud que se presenta dentro del anime sea tan positiva. Es verdad, es verdad. Y creo que algo que es bien importante resaltar ahí también es que en el anime encontramos más, digamos que los shows que terminan siendo populares son aquellos que muestran actitudes más bien positivas acerca de esto, de las fluidez o en general de los diferentes estilos o diferentes identidades de género más bien. Y eso hace que haya como un espacio mucho más grande dentro de esta comunidad para muchas otras personas, ¿no? No solo como lo que normalmente está popularizado para el consumo de este medio audiovisual. Exacto. ¿No? Y por ejemplo, uno de esos ejemplos de animes súper famosos en donde está como hecho para que el hombre macho, super macho, se cuestione su identidad de género es los JoJo's, el JoJo Bizarre Adventure. Y es más porque quieren jugar mucho con eso. Quieren Sí, jugar mucho sí, con sí, esa sí. idea del hombre macho macho. O sea, con JoJo específicamente, esto yo creo que deberíamos en serio dedicarle como un capítulo a JoJo porque hablan de muchas cosas que merecen la pena. Sí, yo es especialmente súper Sí, interesante. sí, 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 es un gran anime, se los recomendamos ver desde el primero hasta el último porque trata algo muchas cosas muy interesantes y además hay algo que, justo como lo decía Ao, que cuestiona las identidades de género masculinas. Y es porque JoJo ha estado evolucionando con el tiempo, pues tal como las identidades de género. Entonces JoJo, si ustedes lo ven, el primer JoJo, como de las primeras temporadas, salen unos hombres súper fuertes, con un montón de músculos, de esos personajes que no les cabe un músculo en ni un solo lugar más, ¿verdad? Sí, Que sí, son sí. súper, hasta los labios, todo es súper musculoso. Incluso en los últimos JoJo hay personajes que son homosexuales, hay personajes que son trans y los protagonistas, que todo JoJo se trata como de seguir la historia de la familia Joestar y de los diferentes JoJo a través del tiempo. Los protagonistas también, si uno los compara con los primeros, son mucho más femeninos, tienen como diferentes maneras, no están tan como caracterizados con los que eran los valores de antes hacia lo masculino, sino que justamente el autor del manga ha querido jugar con eso para demostrar que esto es algo que es fluido y que va en constante cambio.
Sí, eso me parece súper chévere cuando un autor quiere jugar de esa manera. Y además es jugar con su audiencia un poco. Sí, exacto, exacto. Y este es un shonen además, o sea, está dirigido a hombres. Y eso hace que sea muy bueno porque les va a permitir ver otras perspectivas de esto, lo que es la masculinidad. Sí, exacto. Te iba a preguntar, ¿y si nos metemos a lo que son como las no identidades? Sí, esto Como es también encontramos. en el anime encontramos lo que son las no identidades, es decir, personas que no se identifican con ni hombre ni mujer, ni con ningún tipo de identidad de género específico. Pero esto es extraño, entonces uno cómo lo ve en el anime. Esto se ve cuando los objetos toman vida, es decir, hay personificaciones o los objetos toman formas tal vez andrógenas para contarnos una historia. Y hay un ejemplo bastante interesante y es tal vez uno de mis animes favoritos y mangas también, que si no se lo han visto se los recomiendo muchísimo porque habla bastante de esto que es el género y cómo el género es fluido. Y es el anime que se llama Hoseki no Kuni o El País de las Gemas, ¿verdad, Ao? Ok, sí. Seguro Sí, sí, lo sí. has escuchado alguna vez, creo que fue bien popular hace un par de años ya, pero es un anime muy No, y bueno. ya me lo vi. Y ya lo Y ya viste, me sí. lo vi, es un Además. anime muy, muy bueno. Sí, es un anime súper interesante. Sí, es muy muy interesante y solo han sacado la primera temporada. Por ahí estuve viendo que van a sacar la segunda porque el manga ya se acabó. Están esperando que el manga se acabara para Me gusta. continuarlo. Pero sobre género, de pronto más adelante vamos a hablar de él porque él hizo algo muy revolucionario con la animación y más adelante vamos a hablar de eso de pronto. Pero el punto es que sobre el género, como todo lo que pasa en este anime es la representación de las gemas, es decir, de estas Sí. piedras preciosas vueltas o hechas humanos, ¿cierto? Lo que sucede es que vemos la historia de la personaje principal o el personaje principal, porque esto es complicado con estas gemas. Sí, nuestro español no da para Sí, no. clasificar eso. En el español es un poco complejo intentar hablar sin género. Hay muy pocos pronombres y palabras que lo permiten, la verdad, perdón. Sí. Pero el punto es que trata de la historia de Fos, que es una gema de fosforita, que es un tipo ¿de qué? ¿Es un mineral? Es un mineral, exacto. Y nos cuenta toda la historia de Fos y de sus compañeros o compañeras, de las gemas, de las otras gemas que están con. Y es muy interesante porque ellos, estos personajes, cuando van a referirse a sí mismos, para hablar, ya tomando un poco esto de los pronombres que estábamos hablando ahorita, cuando se intentan referir a sí mismos, hablan En el con... capítulo pasado. En el capítulo pasado, exacto, cuando intentan referirse a sí mismos, lo que hacen es que algunas usan Atashi, otras usan Boku, otras usan Ore incluso, Watashi, o Watashi, Ore. exacto. Sí. Y además algo que también hace que sea muy interesante es que como ellas son gemas y de acuerdo a las diferentes cosas que van pasando en el anime van cambiando, tanto su personalidad como su cuerpo también, hace que pasen de usar Atashi a comenzar a usar Boku. Y aunque en un punto puede que ellas se vean muy femeninas, en realidad por el pronombre que terminan usando que es Boku, eso hace pensar que de pronto son masculinas o se identifican con esa identidad en particular. Pero no, porque en el anime O todo el que se tiempo van están cambiando. comportando de tal manera. Exactamente, o que se están comportando de tal manera, por una situación en particular. Sí, es súper interesante ese concepto. O sea, como yo también voy a meter ahí la cucharada de anime que habla de eso y de muchas más vainas, pero que sería Kaiba. Kaiba es uno de mis animes favoritos, fácilmente. Y pues Kaiba habla de muchas cosas, de muchas cosas. Es un anime de ciencia ficción que su principal discurso es sobre la identidad, sobre qué eres tú, qué es el yo. Y es un anime en donde los personajes están en la capacidad de cambiar de cuerpos. Okay. Entonces en otras es un anime en donde prácticamente no importa género, o hay un punto en donde es que no les importa en muchos casos, y en otros empiezan a cuestionar de ¿por qué actúo de tal manera? ¿Será porque estoy en un cuerpo masculino o femenino?
Bueno, igual es una inquietud que está entre muchas inquietudes que se plantea el anime, porque es un anime que plantea muchas inquietudes alrededor de ese cuestionamiento, de poder cambiar cuerpos y además modificar memorias. Ok, wow. Okay. Entonces ahí de nuevo está el bueno, ¿y en dónde está el yo? ¿Y mi yo qué es? ¿Y yo qué soy? Sí, y pues ahí la respuesta que dan es prácticamente lo que serían tus recuerdos y experiencias, es lo que te terminaría definiendo, y por ende pues lo que sería tu identidad de género también iría en ese sentido. Ok, wow. Tengo que verme Kaiba. Tengo que vérmelo. Tienes que verte. Sí, aún no me lo he visto, Tienes que pero verte, Kaiba. cada vez me hablas de más cosas de ese anime y yo creo que incluso le podríamos dedicar un capítulo entero. O igual lo vamos a seguir mencionando. Estoy segura de eso. Sí, igual yo lo voy a seguir Yo sé, mencionando. yo sé que sí. O sea, cuando hablemos de sociedad, cuando hablemos de conflicto, no sé, Kaiba puede ir metido a todo. Bueno, Ao, y con esto creo que ya es hora de que volvamos a la realidad. Sin embargo, ¿qué conclusiones sacamos de estos 2 episodios de charla? ¿Qué conclusión sacaría? Diría que tanto uno, lo que es identidad de género y la representación de género en general, es algo muy complejo. Es algo que se puede ver desde muchas perspectivas. Y creo que Japón hace una buena tarea de empezar a hacer una representación de ello. ¿Qué conclusión sacarías tú? Bueno, yo creo que el anime es un medio en el cual esto de explorar las diferentes identidades de género, por lo menos hay un espacio para esto. Y que poco a poco este espacio está creciendo más, también porque más personas se están interesando en hablar justamente de lo que son las identidades de género. Y creo que encontrar esto de las identidades de género en diferentes como retrospectivas, y también encontrarlo en diferentes, no solo géneros de acción, sino también géneros de romance, géneros de comedia, hace que cada vez haya un espacio más grande, y eso convierte al anime en un referente para preguntarse si el género es o no es algo que construimos. Creo que me parece una excelente conclusión. Gracias. O pues es parte de la cuestión, es parte de la conversación. Exactamente. Que me alegra que este día lo hayamos podido tener. Sí, eso es lo importante. Recuerden, siempre estarse cuestionando. Y pues denle una oportunidad a estos animes que mencionamos. Algunos son muy interesantes y tienen cosas que te abren los ojos y te hacen preguntarte cosas. Exacto. Eso también creo que es lo más importante. También ver un anime con ámbitos de cuestionarse qué es lo que estoy viendo. Exacto. E intenten la próxima vez que vean su anime favorito o el que estén siguiendo, ver cómo habla el personaje. Usa Boku, usa Atashi, usa Watashi, y eso les va a ayudar a entender de pronto la personalidad del mismo personaje. Exacto. Y las actitudes que se están tomando. Exactamente. Entonces ya, con eso me despido. Vale, Ao, nos vemos entonces. Por favor, acompáñenos en el siguiente episodio. Toda la música usada es de animes que amamos. Puedes encontrar la lista completa por orden de reproducción en el enlace de la descripción. También nos puedes seguir en Instagram como Akatoa Podcast, donde hablamos un poco más de cultura japonesa y recomendamos un anime cada semana.